Hola a todos, amantes del cine y las historias de amor apasionantes. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro capturará vuestros corazones tanto como a nosotros nos ha cautivado. ¿Alguna vez se han preguntado cómo algunas parejas parecen desafiar el paso del tiempo, cómo su amor evoluciona y se fortalece con cada año que pasa? Pues bien, prepárense, porque hoy desgranaremos uno de esos vínculos que, creemos, ha logrado hacer precisamente eso. Nos adentraremos en la fascinante trayectoria de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, han escuchado bien. Vamos a explorar la evolución de su dulce amor, analizando cómo esta dupla de la actuación ha logrado no solo mantenerse relevante, sino también hacer crecer su conexión a lo largo del tiempo, tanto en la pantalla como, aparentemente, en la vida real. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a esta historia, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta compartir estas historias con ustedes, y su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. El título de nuestro vídeo de hoy, Cómo su dulce amor desafió el tiempo, la evolución de Özçivit y Atagül, nos da una pista clara de lo que vamos a abordar. No se trata solo de admirar su talento individual, sino de cómo han construido una química y una presencia juntas que con cada proyecto parece ganar profundidad y resonancia. Piensen en ello, en un mundo del entretenimiento que cambia constantemente, donde las parejas de pantalla a menudo tienen una vida útil limitada, ¿qué es lo que hace que algunas conexiones perduren, que se vuelvan más ricas y significativas con el tiempo? Para Burak Özçivit y Neslihan Atagül, creemos que hay una combinación mágica de talento, carisma, y quizás, una conexión genuina que trasciende las cámaras. Vamos a empezar por el principio. ¿Cuándo nos dimos cuenta por primera vez de la chispa entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül? Muchos de ustedes, estoy seguro, recordarán su trabajo juntos en la aclamada serie turca Kara Sevda, o Amor Eterno como la conocemos en muchos lugares. ¡Ah, qué serie! Fue un fenómeno global, y una gran parte de su éxito se debió, sin duda, a la inolvidable interpretación de Nihan y Kemal. En esta serie vimos nacer un amor intenso, apasionado, a menudo atormentado por circunstancias externas, pero siempre ardiente. La química entre Burak y Neslihan era palpable. Podíamos sentir la electricidad cada vez que sus miradas se cruzaban, cada vez que sus manos se rozaban. Era una actuación que te atrapaba, que te hacía creer en ese amor prohibido y desafiante. Y fue precisamente en este punto donde empezó a germinar la semilla de su evolución. En Kara Sevda su amor era joven, impetuoso, lleno de esa urgencia que caracteriza a los amores que se sienten predestinados. Vimos a Nihan, interpretada con una fragilidad y una fuerza increíbles por Neslihan, y a Kemal, el hombre justo y decidido al que dio vida Burak. Su dinámica era perfecta, la vulnerabilidad de ella encontrando el apoyo en la determinación de él. La manera en que interactuaban transmitía una autenticidad que iba más allá del guión. Ya ahí se veía que tenían una habilidad especial para conectar con el público, pero también para conectarse entre sí como actores. El guión de Kara Sevda les brindó la oportunidad de explorar los matices de un romance complejo, marcado por secretos, rivalidades y sacrificios. Neslihan Atagül, con su capacidad para transmitir emociones profundas a través de gestos sutiles y miradas cargadas de sentimiento, dio vida a una Nihan que era a la vez una víctima de las circunstancias y una mujer con una fuerza interior latente. Por su parte, Burak Özçivit encarnó a un Kemal que exudaba una masculinidad honorable y una determinación inquebrantable, un hombre dispuesto a luchar contra viento y marea por el amor de Nihan. La química entre ellos no era solo una atracción física evidente, sino una comprensión tácita de los personajes y sus motivaciones, permitiendo que el público se sumergiera por completo en su dolor y su éxtasis. Cada escena compartida era un ballet de emociones, donde sus miradas se encontraban y sus silencios hablaban volúmenes. Pero la evolución no se detiene en un solo proyecto, ¿verdad? El tiempo pasa, los actores crecen, maduran, y sus interpretaciones también lo hacen. Después del éxito rotundo de Kara Sevda, el público quedó con ganas de verlos juntos de nuevo. Y la vida, como a menudo sucede, les ofreció esa oportunidad. Volvieron a unir fuerzas en otra serie, Kuruluş, Osman. Si bien sus roles eran diferentes a los de Kara Sevda, y sus personajes no estaban directamente envueltos en un romance tan central, la presencia de ambos en el mismo proyecto ya generaba una expectativa. Y lo interesante aquí es observar cómo sus interpretaciones habían
Evolucionado. Ya no eran los jóvenes enamorados atormentados, eran figuras más consolidadas, con una trayectoria detrás, y eso se reflejaba en su forma de actuar. En Kurulus, Osman, pudimos ver una madurez en su presencia escénica. Sus personajes, aunque pertenecientes a un contexto histórico y a una narrativa épica, permitieron apreciar cómo habían refinado su arte. La confianza que mostraban en pantalla, la seguridad con la que llevaban sus roles, era un testimonio de su crecimiento individual y, quizás, de la comodidad que sentían trabajando juntos. La forma en que se interactuaban, incluso en escenas que no eran románticas, tenía una resonancia especial para aquellos que habíamos seguido su camino desde Karasepta. Había una familiaridad, una comprensión mutua que se traducía en un trabajo más pulido y cautivador. Lo que hace que este dúo sea tan especial es precisamente esa capacidad de reinventarse y, a la vez, de mantener esa conexión fundamental que el público ama. No se trata solo de que trabajen bien juntos, sino de que su colaboración parece crecer, ganar capas de complejidad y profundidad con cada experiencia compartida. Es como un buen vino que mejora con el tiempo, ¿no creen? Podríamos decir que la evolución de su dulce amor es un reflejo de la madurez de sus carreras y, de alguna manera, de la resonancia que han logrado construir como una dupla. En Karasepta nos presentaron la intensidad del primer amor, la pasión desbordada. En Kurulus, Osman nos mostraron la solidez y la presencia de dos artistas que se conocen bien y que se potencian mutuamente. Ambas etapas, aunque diferentes, son parte de la misma narrativa evolutiva. En Karasepta, la energía juvenil y la intensidad de la pasión eran los pilares de su relación en pantalla. Sus personajes Kemal y Nian se entregaban a un amor que se sentía casi como un torrente imparable, capaz de derribar cualquier obstáculo. Las escenas de sus encuentros, llenas de miradas furtivas, susurros apasionados y abrazos desesperados, transmitían la urgencia de un amor que no podía ser contenido. La química entre Burak y Neslihan en ese momento era tan potente que la audiencia sentía la carga emocional de cada conflicto y la euforia de cada reconciliación. Era un amor que, aunque doloroso por las circunstancias, era indudablemente seductor y cautivador. Luego Kurulus, Osman les ofreció un lienzo diferente para pintar su arte. Aunque no encarnaban una pareja romántica central en esta épica historia, su presencia en el mismo proyecto permitía vislumbrar una evolución en su interacción actoral. El contexto histórico y la escala monumental de la serie demandaban una interpretación más sobria y una presencia más imponente. Burak Özçivit, como el valiente Osman Bey, proyectaba una autoridad y una determinación que trascendían la pantalla, mientras que Neslihan Atagül, en sus diferentes apariciones, demostraba una versatilidad que ampliaba su rango actoral. La forma en que sus personajes se cruzaban, incluso de manera incidental, llevaba consigo el peso de su historia compartida como actores, dotando a sus interacciones de una profundidad añadida, un conocimiento mutuo que se sentía a través de las cámaras. Y es que, seamos honestos, no es fácil para los actores mantener esa chispa, esa química que enamoró al público en un inicio. La industria del entretenimiento es exigente, las carreras son volátiles. Ver a Burak Özçivit y Neslihan Atagül seguir colaborando, y hacerlo con tanto éxito y credibilidad, es algo realmente digno de admiración. Nos demuestra que el talento genuino, combinado con una buena química y la oportunidad de crecer juntos, puede dar lugar a legados duraderos. La trayectoria de Burak y Neslihan como dúo es un ejemplo fascinante de cómo la madurez artística puede enriquecer una conexión ya de por sí poderosa. En Karasepta, su amor juvenil desbordaba pasión, y era casi una fuerza de la naturaleza. En Kurulus, Osman, su presencia conjunta transmitía una autoridad y una sofisticación que solo se adquieren con el tiempo y la experiencia. No es que uno sea mejor que el otro, sino que ambos reflejan diferentes facetas de su desarrollo como artistas y como colaboradores. Es la prueba de que un dulce amor, ya sea una construcción dramática o una conexión real, puede adaptarse y florecer a lo largo del tiempo. ¿Qué más podemos decir sobre su dulce amor y su evolución? Pensemos en el impacto que han tenido. Han sido protagonistas de historias que han llegado a millones de hogares alrededor del mundo, tocando fibras sensibles, provocando emociones. Y una parte fundamental de esa conexión emocional que logran con el público reside en cómo se presentan juntos en pantalla. No es solo la suma de sus talentos individuales, sino la sinergia que crean. Observar su trayectoria es como ver una película que sigue desarrollándose. Cada proyecto es un nuevo capítulo y en cada uno vemos cómo sus personajes se desenvuelven como
Actúan y como ellos como actores siguen creciendo. La confianza que proyectan el uno en el otro, la facilidad con la que se entienden, es lo que, en mi opinión, hace que su dulce amor haya desafiado el tiempo. No es un amor estático, sino uno que se adapta, que madura y que sigue cautivando. La transición de la intensa pasión de Karasevda a la más contenida pero igualmente impactante presencia en Kurulus, Osman demuestra una maestría actoral que va más allá de la mera química. Han sabido reinventarse adaptándose a las exigencias de diferentes narrativas y roles. Esta capacidad de evolucionar juntos, de seguir explorando nuevas dimensiones de su talento individual y colectivo, es lo que sin duda ha permitido que su dulce amor en la pantalla, y la percepción de su conexión, trascienda el tiempo y se mantenga fresco y cautivador para el público. Así que, resumiendo un poco lo que hemos hablado, hemos viajado desde la intensidad apasionada de Karasevda, donde vimos nacer una química explosiva entre Burak Ozçivit y Neslihan Atagul, hasta la madurez y solidez de su trabajo posterior en Kurulus, Osman. Hemos analizado cómo su colaboración ha evolucionado, mostrando no solo su crecimiento individual como actores, sino también la fuerza de su conexión en pantalla. Hemos destacado cómo han logrado mantener esa chispa a lo largo del tiempo, demostrando que un dulce amor verdadero, ya sea interpretado o real, puede perdurar y fortalecerse. Su viaje es un testimonio de que la evolución, tanto individual como en colaboración, es clave para mantener la chispa y la relevancia en el competitivo mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este viaje. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en la evolución de Burak Ozçivit y Neslihan Atagul. Nos encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre su química? ¿Cuál ha sido su papel favorito de cada uno? Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también disfrutan de estas historias, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestro próximo contenido. Nos vemos muy pronto. Un abrazo fuerte.